Bueno, esa música es muy característica para todos nosotros porque nos lleva a una serie que nos encantó y nos encanta muchísimo, con la cual reímos generación tras generación, El Chavo del Ocho. Una serie que no hubiese sido lo que fue si no era con la presencia de uno de sus principales personajes, de la Chilindrina, de María Antonieta de las Nieves, esta artista que es muy querida por todos nosotros, sobre todo acá en Bolivisión, que día tras día pasamos la serie del Chavo del Ocho, y por ello para nosotros es sumamente especial contar con su presencia esta noche en el programa. Vamos a dar la bienvenida justamente a ella, a la niña más carismática de la vecindad del Chavo del Ocho, pero detrás de ese personaje hay mucha más trayectoria que vamos a recordar esta noche porque sin duda la conocemos. María Antonieta de las Nieves nos visita en hora 23. María Antonieta, hola, bienvenida al programa, qué gusto de que nos visites. No, hombre, muchas gracias a ustedes. En cuanto me dijeron que íbamos a venir, yo dije, me tiene que entrevistar esta gran animadora, gran locutora, tan bonita y que habla de cosas serias, aunque son a veces difíciles de tratar. Es necesario que la gente sepa que los actores somos gente de carne y hueso y que sufrimos y que lloramos y que algunas veces no lo pasamos tan bien, pero que somos felices así. Así que pues muchísimas gracias por permitirme explayarme un poquito, ahorita que no está la Chilindrina y que me roba la cámara. Y en unos minutos más ya va a estar la Chilindrina, así que vamos a aprovechar estos minutos que tenemos previos antes de hablar de ese personaje. Está Hay bien. mucho por recordar de ti, María Antonieta. Gracias. Una carrera que inició cuando tenías 6 años. Exactamente. Niña. Sí, ¿quién iba a creer? Ni yo misma, porque yo quería ser bailarina. Mis papás eran comerciantes en un rumbo muy populoso, en un mercado, y tenían 2 tiendas chiquitas, y junto a una de las tiendas de mis papás había un maestro que daba clases de baile a jovencitas. Y yo de metiche iba y me metía a ver qué pasaba en esa clase, y empezaba yo a levantar mis bracitos, y movía las piernitas, y un día sale el profesor y me dice, oye niña metiche, ¿por qué me dice así? Porque diario estás aquí espiándonos. ¿Qué crees que no te he visto? Le digo, pues que me gusta mucho la clase, pero hay puras niñas grandotas y yo estoy muy chiquita. Pues sí, tenía yo 3 años. No, súper chiquita. Y me dice, ¿y por qué no pasas? Yo te invito, yo soy el maestro. ¿De veras? Me dice, sí, pero te vas a tener que comprar otros zapatitos, porque con esos zapatitos que traes me vas a rayar el piso. Y el piso aquí es muy importante para las bailarinas. Y me llevó de la mano con mis papás que estaban en la tienda de junto. Les dicen, miren, la niña tiene mucho talento. Entonces, por favor, quiero que la lleven a mi clase. Ella no va a pagar porque mi clase es para adolescentes. Qué buen ojo de este señor. Perdón, qué bueno, buen ojo de este señor. bueno. Y es que me veía que yo hacía y se daba cuenta que cada vez que él presentaba el espectáculo que iban a dar, yo lo hablaba y lo decía igual que lo decía él. O sea, yo repetía lo que oía. Muy y dice, bien. saben que la niña tiene mucho talento, así que déjenla que estudie. Y cuando sea más grande, envíenla a una escuela que le enseñen actuación. Porque nuestra carrera de bailarines es muy difícil. Sin duda. Muy dura. Y hay que estar siempre ensayando, siempre al día. Yo los admiro mucho a todos los Involucra mucho bailarines. tiempo, mucha dedicación, tiempo, en mucha momentos en que hay que educación. dejar la familia, relaciones interpersonales, parejas, No, y amistades, vida social. Aparte todo. de todo, Dios mío, el sacrificio de mantenerse bien. También. Es algo muy difícil. ¿Y cómo sufren los bailarines de ballet al sentir que se les aprietan los dedos, que se les deforman los dedos por las puntas, de que siempre tienen que estar con la panza adelante, estirándose? Es muy difícil. Sí, me imagino. Yo no hubiera me imagino. podido ya a esta edad, por supuesto. Ya no sería bailarina. Y mira, entonces adelante. se va de gira el profesor, fíjate qué desgracia. Se cae el avión donde él iba y se mueren todos. Ay, qué pena. Entonces, pues yo sufrí mucho, yo lloré mucho. Y mi mamá buscó una academia de actuación. Y la única que había era la academia de Andrés Soler. Los familias Soler
fueron de los mejores actores que vinieron de España y se quedaron en México, y todos eran 5 hermanos, grandiosos actores, y uno de ellos tenía una escuela para niños, adolescentes, adultos y ancianos, porque hay ancianos que a esa edad se les da por actuar. Me imagino. Y en esta carrera, para todas pues las siempre, edades. claro, Nunca es tarde. nunca es tarde. ¿Por qué? Porque alguna vez van a necesitar un viejito, que no sea un hombre o una mujer caracterizados, sino un realmente viejito, y van a tener esa oportunidad. Entonces, empecé a los 6 años a estudiar actuación. Fue un señor que era muy famoso con los niños, que se llamaba Enrique Alonso, para hacer los cuentos de los domingos. Me escogió entre muchos niños, y a los 3 meses del programa, que eran nada más los domingos, ya estaba haciendo yo los estelares. Mira, fuiste además la pionera en lo que son las novelas mexicanas, María Antonieta. Tengo entendido que fuiste partícipe de la primera novela que se grabó en México. Exactamente. O sea, tan solo comenzaba esa carrera ahí. Comenzaban a hacer telenovelas, y en esa telenovela la mamá de Eugenio Derbez, Silvia Derbez, fue la estelar. Ah, mira. Y yo la hice en un momentito. Se supone que está enferma, que su bebita crece un poco, claro, no mucho. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Como cuando grabaste 8 esa años. novela? 8 años. Sí, como 8 años. Yo hice un papel muy chiquitito, creo que de 1 o 2 capítulos, pero las telenovelas duraban 15 días. En aquella época no había telenovelas largas, como ahora. Porque ahora duran meses. Sí, ahora son inmensas. Y entonces, don Ernesto Alonso empezó a hacer sus telenovelas. Y en la primera telenovela de don Ernesto Alonso, llevé un estelar, que de niña era yo y de joven era Jacqueline Andere. Y con esa telenovela me gané el premio a la mejor actriz infantil de ese año. Mira, ahí comenzaba Dramática. ya a verse todos los éxitos, los logros, y bueno, una carrera que te dio muchos frutos. Actriz muy reconocida, una de las mejores actrices de doblaje en México. Sí, empresaria, locutora, presentadora. Sin duda son muchas facetas que tenemos que recordar de ti, María Antonieta. A ver, vamos avanzando. Como actriz, bueno, ya conocimos un poco. Fuiste también presentadora de un programa que nosotros lo conocemos acá, que son los Supergenios de la Mesa Cuadrada, por ejemplo. Ajá. Eso vino después de La Chilindrina. No, antes de la Chilindrina. Mucho antes de la Chilindrina. Vamos a dejar el personaje de La Chilindrina para el último. Sí. Además fue como me conoció Chespirito. Muy bien. Él empezaba una serie que era todo el día, todos los sábados, desde las 10 de la mañana terminaba a las 8 de la noche, y él era el director de la comedia de ese programa. Y se hacían 5 sketches con diferentes grandes actores cómicos que había en aquella época. Y un sketch era de él. Pues en el sketch que era de él, que era Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, había una chica muy bonita, una chica norteamericana llamada Barbara Ramson, y ella la llamaron para hacer otro programa, y creyó que el otro programa le iba a convenir más, porque era de un actor más conocido que Chespirito, y además era para gente grande. Ya. Y entonces Chespirito, buscando a una chica que no se pareciera en nada a la otra, porque él dice que nadie puede suplir a un personaje, porque la gente se enamora de los personajes. Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo, por yo supuesto. también. A él le pasó conmigo después. Entonces me dijo, tienes que hacerla de una adolescente, yo tenía 18 años, de una adolescente simpática, alegre, bonita, que les gusta a todos, porque el doctor Chapatín, él hacía el doctor Chapatín, le va a decir mococha pechocha, pero babocha. Eso quería decir mocosa preciosa, pero tonta, babosa. Y no sé si aquí a las adolescentes se les dicen mococha, mocosa. Mocosa hemos escuchado, es una palabra conocida mocosa, para nosotros. Bueno, mococha no. No. Él, pues, al ser viejito, no me podía decir mocosa. Me decía mococha, pechocha, pero babocha. Claro, las personas de la tercera edad que no pueden pronunciar muy bien. Y pues así empecé con él, y después
Se acabó ese programa de Sábados de la Fortuna. Para esto, él me enseñó lo más grande que me ha dado Dios, a saber lo que es un actor, un verdadero actor. Cuando él me llamó, yo le dije, te lo agradezco mucho. Yo tengo 18 años y estoy esperando ahorita mi oportunidad para estelarizar una telenovela. Y yo quiero ser dama joven de telenovela, porque yo me sentía preparada para eso, que fue para lo que estudié. Y además yo ya sabía, yo ya había grabado 5 telenovelas, y dije, mira, esa era una película que se llamó Pulgarcito, y la niña más alta, entonces estaba más alta, y ahí es una obra de teatro en Bellas Artes. O sea que he hecho de todo, bendito sea Dios. Ahí estaban mis clases de esgrima. Muy bien. Ahí estaba imágenes para recordar sí, que tenemos en este momento. Ahí tenía yo 18 años. Mira, O sea linda, que María toda Antonieta. mi vida he estado en lo mismo. Y también me llamaron a los 8 años para hacer doblaje. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Tuviste mucho éxito en eso? En doblaje. Yo creo que tuve más que en todo lo demás. ¿Sí? Sí, te quiero decir que gracias a Dios para mí fue una escuela maravillosa. Porque aparte de hacer muchos personajes, de manejar la voz como a mí se me daba la gana, aprendí de grandes actores que hacían doblaje. Grandes luminarias que hacían teatro, cine, televisión, mismo radio. Y sin embargo, ¿por qué hacían doblaje? Porque se ganaba muy bien. Solo es un buen motivo. Y es un motivo entonces, para tomar en cuenta. Sí, gracias a Dios, porque me dio la oportunidad de trabajar todos los días de mi vida en doblaje y hacía 2 y 3 doblajes diarios. No había niños actores que hicieran este tipo de trabajo porque era muy, muy difícil. La escena anterior, ojalá que la pudieran repetir. A ver, podemos repetir como vamos a 4 retroceder escenas unas antes. 2, 3 fotos, me parece, ¿no? Sí, unas todas 2, son 3 fotos, porque María 4 o Antonieta 5 quiere fotos comentarnos antes. un poco más. Estaba yo embarazada de mi segundo hijo. ¿Cuántos años tenías ahí, María Antonieta? Yo tenía 23 años 23 cuando años. tuve mi segundo hijo. Joven. Pues muy joven, imagínate nada más. El segundo ya había empezado, bueno, ¿qué te puedo decir? Fue algo maravilloso para mí, porque todo empecé muy joven. Me casé muy joven, mi carrera muy joven, y hasta ahorita creo todavía estar joven para hacer muchas cosas. Sin duda que es así. Ahora que estás hablando de tus hijos, de tu carrera, en un momento mencionabas, ¿no?, que estas carreras son muy sacrificadas. Los caminos que tú seguiste son realmente sacrificados. Tuviste que dejar de lado a veces la familia, los amigos, los hijos, que es algo muy difícil para una madre, y por ello quiero invitarte a ver esta pequeña faceta que hemos sacado relacionada con ese tema y luego continuamos con esta conversación, María Antonieta. Muchas gracias, sí, claro. Tenía tan poco tiempo para estar con ellos también, que cuando los veía era en la noche. Me decían mis amigas, ¿cómo te atreves a despertar a tu hijo a las 10 de la noche? Dice, bueno, si no, ¿qué horas lo veo? Llegábamos de trabajar a las 10 de la noche, yo me empezaba a besuquearlo y, ay mamá, ¿cómo te fue? Bien, hijito, y empezaba yo a platicar con ellos. Y se dormían a la 1 de la mañana. Pero al día siguiente tenían que ir a la escuela. Tenían que ir a la escuela, ni modo. Dormían menos horas, pero veían a su mamá. Y su mamá los veía. Qué sacrificado que es realmente todo este trabajo, toda esa trayectoria a la cual has dedicado tu vida entera, María Antonieta. Mi vida entera, pero no ha sido fácil, pero he tenido la mejor ayuda del mundo, mi esposo. Ha sido un gran apoyo, ¿no? Sí, claro, si no hubiera sido por él, yo no hubiera trabajado tanto, no sería tan famosa, porque hubiera preferido mi matrimonio a mi carrera. Claro, los Yo hijos. no sacrifiqué mi matrimonio porque mi ayudaba marido mucho. era el locutor del programa del Chavo. Cuando yo hice mi primer experimento como productora, él fue el productor, él produjo mi espectáculo. Él era uno de los mejores locutores que había en México, además muy guapo. Bueno, yo lo veía guapísimo. Y trabajábamos juntos en la pista. O sea que empezamos juntos trabajando en la pista. Cuando nos hicimos muy famosos, todos los del grupo del Chavo,
mi marido, que era el locutor del programa del Chavo, de Chespirito, el que dice, este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Claro, recordamos esa Claro, voz es una voz que todo el mundo conoce. Así es. Es más, yo en mi show hago esto. Cuando les digo, ahora les quiero presentar a mi animador. Él se llama Gabriel Fernández. Posiblemente no les diga nada el nombre de Gabriel Fernández, pero escuchen esto. Se apagan las luces, empieza la música del programa y empieza el hablar. Este es el show de la Chilindrina, la niña más famosa de toda Latinoamérica. Bienvenida a Cochabamba o La Paz. O lo que sea. Y la gente decía, es la voz del programa. Y empezaban a aplaudirle. Claro. Entonces yo me sentía muy orgullosa. Entonces llevamos trabajando juntos 45 años, que es lo que lleva mi matrimonio. 45 años de trabajo y de matrimonio, mira, bastante tiempo. Escuchaba Entonces, una afirmación en una, si no me equivoco, era una entrevista que te realizaban, donde tú hablabas acerca de Florinda Mesa y decías, ella actualmente no tiene trabajo, no tiene mucho trabajo porque dedicó su vida entera a su esposo, Claro. a Chespirito, así como tu esposo dedicó su vida entera a ti y por eso tienes mucho trabajo hasta el día de hoy. Exacto. Es más, déjame decirte que por primera vez he dejado de trabajar algún tiempo. Ahorita es mi primera entrevista, fíjate lo que te estoy diciendo, desde hace 4 meses. Hace 4 meses mi esposo estuvo al borde de la muerte y estuvo él internado, pero yo agarrándole en la mano, no se la solté un momento, durante 4 meses, porque estuvo grave de muchas cosas durante 4 meses. Y ahí sí dejé carrera, dejé todo. Aunque mis hijos ya están casados, ya tienen sus hijos, ya no viven con nosotros. Los únicos que viven con nosotros son mis 4 perras, que las adoro con toda mi alma. ¿Te gustan los animales? Es decir, oh, Eso nos recuerda a la canción de Cachuchín. ¿Cómo no la voy a recordar, por favor? Y además, el perro Peluchín fue el único que no fue mío. Todos los demás eran míos. Y corregimos, Peluchín es el nombre. Sí, no sé de dónde me salió Cachuchín. Sí, pero fíjate que el único peluchín que tuve fue tan travieso, que lo tuve que regalar. Eso que no lo sé, que no se lo digas a nadie, ¿eh? Eso es una intimidad entre tú y yo. Lo tuve que regalar porque se comía todo lo que encontraba. Mis muebles, todos de abajo, estaban mordidos. Tenía yo un sillón que me daba masaje. No, hombre, se comió el cable de mi sillón. Se comió zapatos de la Chilindrina. Bueno, Todo. Entonces, vale la pena, ¿no? Son hermosos. Y ahí tenemos de fondo justamente ahí la canción de Peluchín, una de las canciones que cantan todos tus seguidores. Muchas niñas vinieron hoy al programa y estaban cantando esta canción. Mira qué bonito. Además, ya que estás hablando de eso, también se me ocurrió ser ¿cómo se llama? Mira, ahorita se me fue la palabra de ¿cómo se? Ventrílocua. Ah, muy bien. Allí con Peluchín, yo hablaba por Peluchín y Peluchín cantaba conmigo. Vaya, qué capa, María Antonieta, no se nota absolutamente nada. Y Peluchín trabajó conmigo en varios programas y sobre todo en varios shows, pero ya era demasiado complicado hacer tantas cosas. Y guardé a Peluchín en un beliz y ahí lo ves. Y mira, ahora que estamos justamente hablando de lo que es el personaje de la Chilindrina, ya entramos a lo que es la serie del Chavo del Ocho. Esta es una etapa fundamental para tu vida. Sin duda, este es el personaje que te lanzó a la fama mucho más de la que ya tenías anteriormente. Yo te invito a que vayamos a una pausa, María Antonieta, un pequeño corte, y a retornar vamos a continuar desglosando todo acerca de este personaje al cual le diste vida, que es la Chilindrina. ¿Te parece? ¿Cómo no? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Ya volvemos. Y bueno, estamos reviviendo momentos aquí con María Antonieta de las Nieves, viendo tantas fotos de tantas etapas de tu vida y muchas relacionadas con esa serie de la cual es momento de hablar, de la vecindad del Chavo, donde tú interpretas, le das vida a un personaje maravilloso que es la Chilindrina, una niña pecosa a la cual le falta un diente, muy traviesa, muy carismática
y se convirtió en la niña más, pero más querida en muchos países. Hablando de la vecindad, María Antonieta, yo tengo entendido que tú naciste en una vecindad, justamente. Déjame decirte que yo hice un libro. ¿Ya? Un libro que antes de que empezaran todas las series esas de que hace la vida de los artistas y que por televisión, como una telenovela o lo que sea, yo dije, yo quiero que mis hijos sepan de dónde vengo, qué hice cuando era niña, cómo lo hacía, que ellos sepan. Y empecé a escribir, se me ocurrió, en una gira empezar a escribir. ¿Ya? Y llevaba yo como la mitad del libro, cuando la ve mi hijo y me dice, mamá, ¿qué es esto? Es mi vida, hijo, y la estoy haciendo para ustedes. Para que ustedes sepan de dónde vinimos, tu papá y yo, y lo que hacíamos y cómo nos fue. Dice, mamá, pero esto es muy interesante y muy bonito. La gente cree que los artistas siempre o viven rimbombantemente, o en una casa maravillosa, o nacieron ya con mucho dinero, y no saben las cosas por las que se ha tenido que preocupar esa gente. Sí, es una percepción equivocada. Es lindo, que tenemos. mamá, y por favor, ya que te da tanto orgullo eso, ¿por qué no terminas el libro? Y cuando termines el libro, lo vamos a mandar a que te lo publiquen, y vas a ver, va a ser un éxito. Pues lo hicimos así, pasaron muchos años, porque si mi hijo tendría 13 años, eso lo hicimos cuando él ya tenía 25, 26. Entonces escribe y escribe y escribe y escribe, y cuando se me ocurrió escribirlo, lo llevo, y todas las editoriales querían mi libro. Imagínate, el primer libro que sale con toda la historia de todos los personajes del Chavo. ¿Por qué? Porque no hablé nada más de mí, yo hablé de mi vida, no de ellos en especial, de mi vida con ellos, por supuesto, de lo que yo viví con ellos, sin tratar de perjudicarlos, ni mucho menos, porque no tenía yo por qué, Claro. si todos eran mis amigos. Claro, me imagino. Entonces hice este libro y lo titulé Había una niña en una vecindad, ¿Ya? y estaba la Chilindrina adelante, y en la contraportada decían, ¿quién es esta niña? María Antonieta de las Nieves. María Antonieta de las Nieves vivió en una vecindad igual que la Chilindrina, fue pobre como la Chilindrina y trabajó para ayudar a sus papás. Mira, eso es algo que pocos lo saben. Nadie, Pues sí, tal vez. nadie, porque esas cosas no me preguntan y yo no voy a estar diciendo pues lo que no me preguntan. Claro. Qué lindo Pero sí saber es de eso. cierto, mi vida fue así, pero fui muy feliz, porque mis papás Como era la tenían- Chilindrina, era muy Sí, feliz. mis Humilde papás en una sí, vecindad, pero muy es feliz. una mujer sumamente afortunada, tanto con mis papás, que fueron hermosísimos conmigo, siempre me apoyaron, siempre me quisieron mucho. Mi hermanita, que murió a los 19 años, para la cual trabajé, y todo lo que yo ganaba era para pagar el hospital donde estaba internada mi hermana, Murió muy y joven. murió a los 19 años, sí. De los 19 años en adelante ya pudimos ahorrar un poquito, ya me compré mi primer coche, le compré a mi mamá una casa, una casita, luego le compré a mi mamá un departamento. O sea, sí, económicamente me fue muy bien, pero trabajé todos los días de mi vida. Esa Sí, clave te del digo éxito, que ¿no? ni siquiera pude llegar bien a la secundaria. Por Dios, terminé la secundaria porque yo tenía mis maestros propios que me iban a dar clases a mi casa porque yo no podía ir a la escuela. Igual la preparatoria. Y la terminé la preparatoria con unos esfuerzos locos porque yo siempre quise ser locutora. Porque a mí ser locutora me encanta y siempre lo he sido. Y es algo que también lo desarrollaste muy bien. Sí, sí, siempre lo he sido. Muy bien. Entonces, tenías tú que tener una licencia de locutora que te daba el gobierno para que pudieras ser locutora. No cualquiera agarraba un micrófono. Ahorita en México, vamos, cualquier albañil agarra un micrófono Claro, esto ha y cambiado empieza mucho. a decir tonterías, Marta. No, de verdad, es una vergüenza, porque se le debe un respeto al público, tanto en preparación, hasta en físico. Sin duda. Había un locutor que era tan simpático que le decías, ¿por qué te maquillaste? Porque hoy tengo mi programa de radio. Bueno, está bien. Claro. Entonces nos daba mucha gracia.
Muy bien. María Antonieta, después de que surge este personaje de la Chilindrina en la vecindad del Chavo, nada termina ahí, ¿no? En realidad muchas cosas comienzan. Se viene, por ejemplo, una serie, un programa en el cual está dedicado prácticamente a este personaje íntegramente, que se llamaba Aquí está la Chilindrina. Muchos saben que este personaje, o muchos no saben en realidad que este personaje fue creado por tu persona, la Chilindrina. ¿Cómo nació la Chilindrina? Exactamente. La primera vez que Chespirito, mira, si tú ves ahí donde estaba la pantalla anterior, que salía yo de niña, fíjate bien, y estoy igualita cuando me he visto de niña. Entonces, la primera vez que Chespirito me dijo, tienes que hacer una niña, yo hacía la dama joven, la chica sexy, todos los papeles estelares de mujer. Y me dijo, ahora a ver cómo te sale, porque vas a tener que hacer una niña. Le dije, pues eso no va a faltar, me va a salir estupenda, porque toda la vida he doblado niños. Entonces, la caracterización de las niñas, yo los tengo aquí. Muy bien. Su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de reír. Era lo tuyo. Vas a ver, yo tenía una serie que se llamaba Mis Adorables Sobrinos, que no sé si alguna vez pasó aquí. Era un tío millonario, con su mozo y con los dos niños. No, eran 3 niños, una niña de 14 años y 2 gemelitos de 6 años, 8 años. Y siempre se hacen pruebas en el doblaje para ver quién se queda con los personajes principales. Y en ese no fue la excepción. A mí me tocó grabar de la niña, era yo la número 8, porque no dan el nombre de la actriz. Ya. Y del niño era el número 12. Entonces, en Estados Unidos, cuando oyeron las voces, para la niña me gusta la número 8. Y para el niño me gusta la número 12. Tú también. Entonces, empezamos a grabar la serie y yo los doblaba a los dos al mismo tiempo. Me hablaba y me contestaba. Mira, qué espectacular. Sí, si antes era difícil, pues ahí era más que difícil todavía. Sin duda. La niña usaba 2 coletas, el niño era pecoso y la muñeca de la niña se llamaba la señora Beasley. Y la señora Beasley tenía unos lentes así, cuadraditos, que me gustaban muchísimo. Entonces fue como una fusión de estos dos personajes lo que dio vida a la Chilindrina. Claro, la caracterización, sí, la forma de hablar no, porque estos niños eran muy chiquitos y la Chilindrina no era tan chiquita y tenía que ser mucho más inteligente que estos niños. Me vio Chespirito la primera vez y me dijo, es increíble, tenía yo 21 años, sí, como 21 años, y me dijo, te ves como una niña de 8 años. Le dije, pues es de lo que se trata. Le dije, ¿qué tal si algún día hacemos un programa de niños? Y me dice, fíjate que no, tú te ves como una niña por tu físico. Y además, mira, tu programa es muy famoso y para gente grande y puedo hablar abiertamente. Yo siempre fui una niña chiquita, pero con bastante pechonalidad. Entonces, para que no se notara mi pechonalidad, me fajé durante 10 años los senos. Ah, mira. Para que no se me vieran. El truco. Digo, a ese grado de profesionalismo he llegado. Y cuando empezamos El Chavo, pues sí, ya fueron muchos años. Y yo ya tuve en la otra escena estaba mi marido, ay, mi adorado, porque él también es actor, mi esposo, pero nunca tan famoso como yo.